Be Digital en profundidad con José Antonio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de Be Digital? Otra vez con vosotros, otra vez en este canal que sabéis que es tecnológico, que si es tecnología tenemos que contarlo, en esta ocasión con don Antonio Pulido, una persona que es un referente en el mundo de la economía, de la econometría, de la medición de los datos, ¿verdad? Además de catedrático, pues hace muchísimas cosas y bueno, don Antonio, bienvenido al canal. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo. Bueno, cuéntanos, Antonio, en esa multitud de cosas que haces, estamos en las instalaciones de CEPREDE, del Centro de Previsión y ¿cuál que es la de? ¿Y datos es? Centro de Previsión... Centro de Predicción Económica. De Predicción Económica, que es un referente en el sector. Nosotros nos hemos conocido pues, a través de CEIM, de la Casa de los Empresarios. Hay un barómetro que hacemos allí y que lleváis pues, más de 10 años, yo creo que es 11 años, sí, ¿no? sí, 11 años haciendo, sí. Y que es un referente en el sector y bueno, pues yo soy enamorado de los datos y además es que da la casualidad de que Antonio, eres una persona que apuesta mucho por lo digital, que conoce muy bien las tecnologías digitales, la disrupción, la industria 4.0, bueno, todos estos conceptos alrededor de una idea. Y bueno, pues en esta investigación que estoy haciendo, pues me estás ayudando mucho. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, nosotros, sabes que concretamente en ese CEPREDE, en ese Centro de Predicción Económica, es un centro que se crea ya hace muchos años como consecuencia de nuestros contactos con el que fue, desgraciadamente muerto, con el profesor Klein, que da nombre también al centro que tenemos aquí en la Universidad, el Instituto Lawrence Klein de Predicción Económica. Este Klein pues, puso en marcha una serie de análisis permanentes de marcha de la economía mundial y de la economía por países, y concretamente pues, con él empezamos los análisis de predicción que hemos hecho. Claro, esos análisis de predicción, cuando tú hablabas del tema digital, yo utilizo mucho la denominación 4.0, porque creo que, digamos, aunque sea una denominación muy de marketing, muy de lanzar una idea tal, y que, bueno, ¿por qué va a ser 4.0 y no? Pero yo creo que en el fondo ha tenido mucha divulgación, y en segundo lugar pone de manifiesto el que no es simplemente el futuro de las cosas, sino que es un futuro precisamente en ese mundo digital, ¿no? Entonces yo creo que hoy día es imposible no hablar de, no sé, globalización 4.0, de sociedad 4.0, de empresa 4.0, de economía 4.0. Yo últimamente incluso lo utilizo para otras cosas. Por ejemplo, tengo un artículo escribiéndolo ahora sobre predicción 4.0. Es decir, la predicción 4.0 no puede ser una predicción cualquiera, una predicción como la que se hacía hace unos años, en la que se decía lo que iba a ocurrir y ahí se quedaba uno. La predicción 4.0 es una predicción totalmente disruptiva, totalmente cambiante, basada en nuevas tecnologías. Y lo mismo, por ejemplo, ahora acabo de escribir una cosa que publicaré en unos días, que se llama la Universidad 4.0. Es decir, no se trata de cambiar la universidad, se trata de cambiar la universidad profundamente, en sus mismas entrañas. El segundo artículo que publico dos, uno que se llama Universidad 4.0 y otro que se llama la universidad al otro lado del espejo. Es decir, hay que romper el espejo, no se trata de mirarte, se trata de atravesarlo y cambiar radicalmente una serie de cuestiones. Muchas de esas cosas es lo que estoy haciendo. Bueno, como veis, es que es exactamente la persona idónea para la entrevista. Estoy entusiasmado, además muy agradecido, Antonio. A ti. Te cuento un poco el enfoque de cómo yo veo la transformación digital, que hay enfoques que lo ven como algo aspiracional, algo a lo que hay que llegar, y hay enfoques que ya eso lo dan por hecho y van hacia otra cosa, hacia la disrupción. Yo diferencio entre las dos, pero bueno, dentro de la transformación digital hay una parte que es de automatización, que yo creo que se entiende más, por lo menos el concepto, o lo que hay que hacer, o lo que habría que hacer, esa mejora de procesos continua que hace tanta falta en las organizaciones, y hay otra que es la parte de disrumpir, de conseguir ese éxito pues, que está teniendo en este caso, pues no sé, empresas como Tesla, ¿no? que como una empresa de coches pues es la primera empresa de venta de vehículos este año en Noruega, ¿no? Que es y se venden coches por todo el mundo. Bueno, pues ese tipo de enfoques son los que yo trato y entonces, pues si me permites, te voy a empezar con las preguntas que son sencillas, para ti son sencillas. ¿Están las organizaciones, las empresas, las instituciones nacionales e internacionales, lo que respiras, lo que ves, están
identificando la transformación digital como una necesidad y lo ven como una amenaza o como una oportunidad. ¿Cómo ves? Vamos a ver, mi impresión de conversaciones con unos y con otros y de lecturas de empresas de todo tipo dentro y fuera de España me pone de manifiesto un par de cosas que me parecen importantes. Una de ellas es que hay una tendencia a subvalorar lo que es digital e identificarlo simplemente con el cambio de una serie de procedimientos más o menos, novedosos, pero que ahí se para, ¿no? Yo creo que eso es el inicio de la digitalización, pero que la digitalización profunda, que es la que realmente nos interesa a todos, va muchísimo más allá que cambiar determinadas cosas. Por ejemplo, en la universidad, yo he escrito algún artículo sobre que se pongan muchas máquinas de tal especiales en las aulas y con que los profesores pongan sus escritos, digamos, de forma digital y de vez en cuando se relacionen a través de Internet, con eso no se consigue realmente un cambio absoluto, profundo del tema. En ese sentido, yo creo que muchas empresas se están quedando en la parte externa del tema. Y a mí eso me preocupa porque no hay peor proceso de cambio que aquel en que crees que ya has cumplido cuando estás iniciando el proceso, ¿no? Yo creo que el proceso es un proceso muy profundo, muy radical, muy transformador y que exige, digamos, el entrar en el detalle del tema. No se trata simplemente de utilizar nuevas tecnologías, sino que se trata de, a partir de esas tecnologías, hacer un cambio radical de lo que es el mundo de la empresa, los objetivos de la empresa, la forma de gestionar, la forma de crear equipos. Todo ese tipo de temas me parece a mí que es donde está la clave. Y no sé si, digamos, se ve con suficiente importancia, por ejemplo, entre las empresas españolas de tipo, digamos, medio, ¿no? Aún así hay empresas que lo han hecho bien. Hay empresas que lo están haciendo fantásticamente bien. Claro. Y ahí voy. Esas empresas que lo han hecho bien han generado un método, una forma de trabajo. ¿Cómo ves de trasladable que esos patrones a otras empresas del sector y a otras empresas de otro sector? Es decir, ¿existe un método de transformación de éxito o cada empresa es un mundo? ¿Cómo de trasladable es eso? ¿Cómo lo ves tú, esa generación de patrones? Yo he sido consultor de empresas durante muchos años. Yo creé una empresa que se llamaba precisamente Macrométrica, porque era la medición de los temas macroeconómicos aplicados al contexto general y al mundo de la empresa. Tenía dos divisiones, una división de empresas públicas y otra división de empresas privadas. Y realmente la experiencia que yo pude observar es que hay muchos patrones en común. O sea, los avances, por supuesto, son perfectamente acumulables y desarrollables y sirven de base a ese proceso de cambio. Lo cual no quita que cada empresa tiene sus peculiaridades muy especiales y cada sector tiene sus formas muy particulares. En ese sentido, por ejemplo, es donde yo, por ejemplo, entiendo que la aplicación de las nuevas tecnologías no debe equivocarnos en el sentido, por ejemplo, de pensar, antes hablábamos de los datos, de pensar que los datos, de las grandes bases de datos, las grandes innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, de los algoritmos inteligentes, automáticos, etcétera, etcétera, solucionan el problema. Porque precisamente no caben, digamos, soluciones únicas. Esas soluciones hechas en abstracto, desconociendo, digamos, el profundo, las características profundas de cada una de las organizaciones, yo creo que están condenadas al fracaso. Es decir, resumiendo, que las soluciones hay en común, aprendizajes hay en común, pero que necesitan una adaptación muy específica a cada caso, a cada sector, a cada empresa. ¿Y se puede generar, tú crees, un nivel de adaptación comparable entre las empresas? ¿Se puede saber, se puede comparar, se puede medir cómo están en lo digital y compararlas entre ellas? Que eso es un dificilísimo. Yo lo he intentado buscar bibliografía internacional sobre el tema. Y la verdad es que he quedado muy decepcionado porque he visto que estaba muy limitado la solución al tema. Es decir, pensé, incluso había algún organismo internacional que había hecho algún ensayo de buscar un indicador del grado de transformación digital de las empresas, ¿no?
y cuando entré en detalle pues vi que aquello se quedaba un poco nuevamente en la superficie del tema, no entraba en lo profundo de la historia. A mí me parece que es muy difícil, se podría hacer, pero creo que no está cubierto, ni mucho menos en este tema en el momento actual. Oportunidad de investigación ahí, Oportunidad maravillosa, ¿no? Ahí hay un punto. Hay un mundo. Yo identifico ciertas características, bueno, este proceso es enorme, pero yo identifico varias características, 4 en concreto, te las voy a describir para que me cuentes un poco cómo están las empresas en eso. La primera es grado de integración. Yo esto le llamo, es el grado de innovación entendido como la facilidad para adoptar las innovaciones y cómo ves en las empresas, de las personas que trabajan en las empresas en esto, porque claro, lo que comentamos de que no es solo utilizar lo digital, sino que es una transformación mucho más profunda, ¿no? ¿Cómo ves a las empresas esto? ¿Cómo ves el grado de integración en las empresas, en las organizaciones, en la administración, en la universidad? Pues, hombre, muy dispar, pero yo diría en general, mi impresión es muy decepcionante, reconozco que es muy decepcionante. Es decir, si nos referimos, por ejemplo, a la universidad, yo creo, por empezar con el final de la historia y el que me es más cercano, yo creo que es tremendo, ¿no? Yo esta mañana venía desde el aparcamiento de la universidad hacia la Facultad de Económicas y había un cartel precioso que le tenemos puesto desde hace 10 años, que dice UAM, Universidad Autónoma de Madrid, CSIC, Campus de Excelencia. El Campus de Excelencia era una oportunidad maravillosa de hacer ese cambio hacia una nueva universidad. ¿Se ha conseguido? Yo diría que claramente no se ha conseguido, no se ha dado ese avance, ese cambio radical que exige. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que está limitado. Pero es que hablas con empresas y te ocurre lo mismo. Es decir, muchas empresas, me da la impresión, y cada vez lo veo más claro, que hay empresas de todos los tamaños de un éxito increíble, que han sido capaces de abordar el gran reto con todo tipo de detalles. Son gente verdaderamente increíblemente batalladora, con visión de futuro, con capacidad de enfocar los temas de una forma amplia, etcétera, etcétera. Pero son, yo diría, excepciones dentro de un mar en el cual lo que brilla es el mantenimiento del statu quo correspondiente con pequeños parches de modernidad, pero pequeños parches, es decir, se hacen determinadas cosas, todo el mundo quiere hacer determinadas cosas que suenen bien, es decir, una palabra que tú utilizas mucho y que yo la utilizo naturalmente porque es inevitable, pero que me da mucho miedo es el tema de la digitalización, porque detrás de ello se puede interpretar cualquier cosa. Entonces, una empresa, con tal de decir que es digital, sí, es digital porque es que ha hecho una relación de personas que ha metido en el ordenador, que son los futuros, los posibles clientes que tienen determinados. Ese concepto de digitalización, digamos, rápido y limitado, a mí me preocupa mucho. Y yo creo que ahí, está claro que el retraso, digamos, de nuestro país es importante respecto al conjunto de la Unión Europea. Todos los índices de tipo de innovación, digitalización, etcétera, etcétera, ponen de manifiesto que estamos en una zona, digamos, media-baja, pero es que Europa está quedándose atrasada respecto a Estados Unidos y Estados Unidos está quedándose atrasado respecto al sudeste asiático, concretamente China, en el campo del cambio hacia una nueva forma de planteamiento, ¿no? ¿Encuentras en las organizaciones, tienen aquí, por ejemplo, la universidad, un plan de transformación digital serio? Sí, o sea, por ejemplo, en la universidad el Consejo de Rectores ha hecho un informe que suele hacer periódicamente sobre el estado de la digitalización. Y, hombre, las intenciones son buenas, los objetivos son sensatos, aunque limitados, pero vuelvo a insistir, muy a pie de tierra. Por ejemplo, el tema de la transformación de los equipos humanos está prácticamente sin tocar, o sea, no hay, o sea, los profesores siguen en un mismo esquema, la gerencia, las direcciones de los centros, la organización, digamos, de esos centros, la forma de desarrollarlos,
es prácticamente estable. Hombre, hay pequeños cambios, se puede haber creado una unidad dedicada a temas digitales, se puede tal, pero no hay un cambio radical de utilización y captación de recursos, de talento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un tema de plena actualidad, la gestión del talento. A mí me parece que es absolutamente clave, es decir, no se puede entender la universidad, la empresa, la universidad o la administración del futuro sin tener en cuenta la gestión del talento. Bueno, ¿qué gestión del talento se está haciendo? Pues hombre, si tienes en cuenta que en la universidad, digamos, las personas que están no tienen nuevos recursos desde hace tiempo, que la incorporación de nuevo personal está muy limitada porque no hay plazas, las carreras universitarias no están definidas y prácticamente es una aventura en la que no se sabe el tiempo que puede llevar el asunto. Yo recuerdo que cuando yo gané la cátedra, yo la gané teniendo 30 años y dispuesto a comerme el mundo. En este momento una persona con 30 años es que seguramente no puede ni haber empezado casi su carrera universitaria. Si llega a ser catedrático a los 40, 50 años es un éxito enorme, ¿no? Pero es porque no ha tenido oportunidad, no porque no tenga la valía correspondiente. Por lo tanto, es muy preocupante. Has sido consultor de empresas. ¿Qué prefieres en el proceso de transformación digital? ¿Una empresa consolidada con todos los medios, una gran empresa, un monstruo con los medios casi limitados, o una pequeña ya nacer así? ¿Crees que se puede, no se puede ser digital si no se nace? O sea, ¿cómo ves ese proceso de transformación? O sea, yo en el tema como consultor de empresa he tenido dos experiencias en mi vida radicalmente distintas. Una de ellas es desde fuera de las empresas y otra desde dentro. Cuando las empresas yo las he visto desde fuera como consultor, me he encontrado con que, digamos, lo importante era básicamente verla, fuera del tamaño que fuera, a nivel muy general, teniendo una visión amplia de la empresa y sobre todo entrando en temas estratégicos de empresa. A mí me parecía que ahí estaba la clave, digamos, del futuro de esas empresas. Y por lo tanto era relativamente fácil hacer un planteamiento integral de una determinada empresa, y si la empresa era más grande, tenía, digamos, más oportunidades de organizar el tema y por lo tanto más medios, y por lo tanto era un reto todavía más entretenido. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ser secretario general de un grupo industrial, en aquel momento importante en España, el Grupo Fierro, y estuve durante varios años de secretario general del grupo de empresas de Cointra, Zanussi, Camping Gas, todo este tipo de empresas. Y me encontré con algo que yo no se me había ocurrido, con la fortaleza que eso tiene, desde dentro de la empresa no lo había visto desde fuera, que es el problema de la comunicación, que me parece absolutamente clave, la comunicación y la integración de equipos. Es decir, yo daba por supuesto como consultor que una solución bien pensada sería bien ejecutada y por tanto haría una aportación importante. Y me di cuenta con que ese era el principio de la historia. Cuando tienes una buena solución, ahora tienes que implicarla. Y eso supone un problema de comunicación, de que la que decide la alta dirección pueda pasar a otro sitio, de haber incorporado a todos los equipos en el nivel correspondiente. Me parece que ese es un tema absolutamente clave, ¿no? Es un reto. La verdad que como me gusta estar con gente inteligente. Es justo la siguiente pregunta que va en eso. ¿Cuánto sabe el ecosistema de la empresa, de la organización, de lo que se está haciendo en materia de transformación digital? Pero el interno y el externo, porque muchas veces nos dedicamos mucho a clientes, lo comunicamos bien, pero internamente no. ¿Cómo ves de importante esta parte de la comunicación que me has descrito un poco? No, absolutamente clave. O sea, yo creo que el otro no tiene sentido ninguno. O sea, es imposible. Hay que contarlo, ¿no? Es imposible, pero es imposible contarlo fuera si no lo has mamado dentro, o sea, si no lo has interiorizado plenamente. Y esa interiorización, digamos, yo diría que en muchas empresas está en sus primeras etapas, es decir, no ha llegado, no. Yo recuerdo que en esa etapa en que te dije que tenía responsabilidades directivas importantes, mi mayor desesperación era ver el tiempo que transcurría desde que tomábamos una decisión estratégica a nivel de alta dirección hasta que eso inundaba el conjunto de la empresa. Pasaban meses. Y cuando llegabas a tener ya la solución de un determinado tema, si la evolución era rápida, te encontrabas con que ya estaba desfasada, porque ya tenías que lanzar la siguiente andanada, ¿no? Me parece que es absolutamente clave ese tema, ¿no? Otro factor, otra característica interesante, lo que yo llamo liderazgo disruptor. Claro.
lo entiendo como la capacidad no solo para adoptar la disrupción, sino para generar la atracción, la espiral virtuosa en el ecosistema. ¿Cómo ves a los españoles, a las empresas españolas en esto y cómo ves de necesario? Yo estoy pensando aquí en Steve Jobs, ¿no? Como él era capaz de hacer virar toda la organización, una empresa de tamaño mundial. ¿Cómo nos ves en esto? ¿Cómo ves esa necesidad y cómo estamos en ese indicador? Hombre, yo creo que es muy difícil generalizar en esto, porque hay excepciones, como digo, pero en general lo que yo observo es que ese liderazgo, digamos, no ya personal, sino limitado a un equipo integral que sea capaz de establecer las conexiones con el resto de tal, es muy limitada. Yo lo veo muy limitado. Si analizas empresa tras empresa te das cuenta que no existe, no se ha producido, no hay un cambio disruptivo pleno, ¿no? Incluso se podrían poner ejemplos, pero por poner un ejemplo muy limitado y muy simple, que es el del BBV. Hombre, la interpretación de su presidente, al cual yo conozco, porque además fue alumno mío, yo conozco desde hace muchísimos años, es un hombre enormemente capaz, era un hombre enormemente capaz y bueno, muy evolucionado y tuvo la percepción de que había que cambiar radicalmente el tema de la banca. González, Sí, hablo de Francisco González, de Paz González, claro. Este hombre, yo quiero decir, he tenido muchas relaciones con él porque además cuando se creó Cotec, la Fundación Cotec, resulta que él era el presidente de la Fundación Cotec y yo estaba en el consejo de dirección de Cotec en su inicio, ¿no? Entonces teníamos casi todas las semanas un desayuno de trabajo para ver este tipo de cuestiones. Bueno, pues Francisco González era un hombre claro, digamos, de persona evolucionada, líder auténtico, etcétera, etcétera. Y en el banco lo ha tenido un liderazgo, pero yo que he visto ese liderazgo desde dentro, puedo decir que primero iba muy en una determinada línea, a lo mejor excesivamente limitada, había mucha parte de la organización que quedaba fuera de ese proceso y que incluso, digamos, estaba, con muchas reservas respecto a lo que era la forma de enfocar ese nuevo. Luego, lo que digo, una organización tan importante como esa, multinacional, con equipos en todos los países, con un talento inicial enormemente fuerte, sin embargo no había conseguido establecer una auténtica estrategia integradora plenamente, y yo creo que en este momento además se está notando. Eso mismo, ahora puedes irte a las empresas de nuestro país, líderes, y te das cuenta con que el problema es un problema general, ¿no? El sistema inmunitario de las grandes empresas es fortísimo, es potentísimo, es muy complicado, sí. El legacy famoso, ¿no? La última característica en este ámbito, madurez en los medios de disrupción. Cuando se quiere disrumpir, pues como está haciendo Tesla, por ejemplo, ahora mismo, o el vehículo autónomo, o el vehículo eléctrico, en general, ¿no? Se encuentra con limitaciones en cuanto al ecosistema de infraestructuras, incluso. Pues el coche funciona muy bien, pero ¿dónde lo cargas, no? En una ciudad donde vivimos, en Madrid, pues es complicado cargar vehículos eléctricos en nuestro domicilio. Claro. ¿Cómo de limitante ves esos medios, esa madurez en los medios físicos de disrupción? Lo que hacía la banca, o sea, la banca necesitó cajeros y llenó la España de cajeros, necesitó TPVs y llenó los taxis. Eso la banca lo ha hecho muy bien, otros sectores también, pero ¿cómo delimitados nos ves en este factor de infraestructuras? ¿Cuánto nos falta? Porque esto de legislación es complicado. Yo creo que mucho por varias razones. Lo primero, porque eso supone algo que para mí es absolutamente clave, que algunos han llamado durante años la triple hélice, esa de la universidad con la empresa y con la administración pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me da la impresión de que yo he estado durante muchos años trabajando en el tema de la colaboración universidad-empresa, que me parecía un tema absolutamente clave, ¿no? Entonces, cuando te reunías con los empresarios, veía la lejanía que había respecto al mundo de las empresas, con las empresas respecto a la universidad, pero la que más me preocupa en este momento que es la lejanía entre la administración pública y la empresa. Es decir, yo entiendo que la administración pública tiene una responsabilidad tremenda en dar un entorno que facilite a las empresas el cambio. No que hagan ellos el cambio, pero sí que lo faciliten, y que cuando incorporan algo no sea un programa estratégico de la administración pública, sino que tienes un programa estratégico conjunto. Yo creo que uno de los grandes errores de nuestro país, y yo creo que ha sido siempre, es hacer un plan
que primero lo hace la administración pública sobre algo, imaginemos el tema de la innovación en general, del tema de la I+D, algo que está en este momento sobre el papel y que demuestra, pues eso, la dejadez que ha tenido la administración pública en tocar el tema de la innovación de forma adecuada y dedicarle los recursos correspondientes, pero que te das cuenta que cuando terminan haciendo algo, la administración pública lo que ha hecho es diseñar un plan y llamar a las empresas a que se incorporen. Me parece un error de planteamiento absolutamente radical. Es decir, si tú quieres que alguien vibre contigo, entienda tus temas y que tú lo que hagas merezca la pena, tienes que estar desde el principio juntos y establecer un plan conjunto. No es tu plan al cual invitas, sino que es un plan conjunto que desarrollas. Bueno, yo creo que eso en nuestro país está con grandes dificultades. Yo diría que a nivel general también, porque la preocupación es de carácter global, pero que sin embargo en nuestro país hay que arreglarlo. O sea, en este momento la administración pública tiene una responsabilidad enorme en un cambio precisamente disruptivo como el que se está produciendo, un cambio que no se traslada por parte de la administración a los diferentes sitios. Es decir, no se trata de que no haya sitios donde tú puedas cargar tu coche, es que no hay estructuras de muchos tipos que hagan posible el que las empresas se desarrollen. Unas empresas, por ejemplo, yo he podido comprobar, lo habrás visto, a mí me asombra la cantidad de innovadores maravillosos que tiene el país en los sitios más variados. Por ejemplo, hace una reunión estuvimos en Alicante y estuve viendo lo que tenía Alicante. Alicante, que yo desconocía que tenía una fuerza tal en su parque industrial, etcétera, etcétera. Es un centro donde hay una serie de empresas enormemente preocupadas por el tema de cambio. Y sin embargo, vas a la administración y te encuentras con que la administración está fuera, digamos, de esa preocupación fundamental. A mí eso me parece clave y yo creo que es una de las grandes limitaciones del momento. Sí, te has vuelto a adelantar otra pregunta, porque este tema, el Estado emprendedor, de Maria Mazzucato, sí que es verdad que muchas de las grandes innovaciones son públicas. Internet es, claro, es una cosa de defensa, en Google hay muchas innovaciones públicas, pero claro, hablo de la disrupción, el disrumpir es muchos noes para algún sí. Y hay veces que a la empresa privada le cuesta esto, porque no tiene recursos, no tiene medios, porque, es decir, a la luna ha tenido que ir el Estado. Es imposible que... ¿Cómo ves, desde el punto de vista de la disrupción, quién tiene que liderarlo? No solo acompañar, que por supuesto juntos, pero liderar la iniciativa pública o la iniciativa privada. ¿Cómo ves en la disrupción? ¿Quién debería estar intentando hacer esas cosas? ¿O con los recursos de quién? Vamos, que es... No, bueno, yo que creo que el tema es muy, muy complejo y tiene una respuesta doble. Es decir, yo creo que es imposible un cambio disruptivo de una sociedad sin que juegue un papel esencial la empresa. Es decir, no tiene sentido ninguno un Estado dispuesto a hacer el gran país del siglo próximo con todo tipo de avances tecnológicos, digamos, que faciliten la transformación de la empresa. O la empresa está convencida, tiene proyectos, tiene estrategia, tiene líderes, tiene una mentalidad abierta al tema, o si no, no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, cuando tienes eso, y sobre todo para provocar eso, tienes que tener un entorno, digamos, político-social, muy evolucionado, y eso supone el que tengas que tener facilidad naturalmente para financiar determinadas cosas. La polémica, digamos, de sector público, sector privado, y entonces digamos, una discusión filosófica, digamos, ya trasnochada, de si resulta que un sector debe ser un sector público o privado, si hay que nacionalizar la banca o no, si no hay que nacionalizar la energía. A mí me parece que estamos fuera del mundo actual y del proceso de cambio. Es decir, eso tiene que hacerlo fundamentalmente en la mayor parte de los sectores, evidentemente tiene que hacerlo la iniciativa privada. Pero esa iniciativa privada no lo puede hacer sin la ayuda pública, es absolutamente imposible. Lo que decías tú de mandar al espacio naves es un caso claro, pero es que no es solamente eso, las infraestructuras están condicionando totalmente el proceso de cambio de las empresas. Y eso te hace que muchas empresas no puedan abordar el cambio porque es que se encuentran con que, digamos, el proceso es tan pesado, tan lento, tan limitado, necesita tal cantidad de recursos, superar tal cantidad de barreras, que al final te creas incentivos de carácter negativo en lugar de positivo, ¿no? Una pregunta sobre las organizaciones exponenciales, sobre las que lo hacen francamente los Uber, los Tesla, los Amazon, ¿por qué en el mundo tan global
que todo se exporta, ¿por qué todo esto solo se produce en lugares tan localizados del mundo? En California, en Asia, ¿y por qué no en España y por qué no en Europa? ¿Por qué aquí no hay ese tipo de organizaciones? ¿Por qué no? ¿Qué nos falta? Con la gran capacidad de cultura, de educación, de valores, con todo esto que tenemos en Europa. ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estamos perdiendo esta carrera? Hombre, yo creo que es un problema de capacidad de emprendimiento que se inicia, desgraciadamente, en las relaciones universidad-sociedad. Digo se inicia. Es decir, no, las startups norteamericanas han nacido fundamentalmente cogiendo proyectos iniciales de la universidad, desarrollándolos, financiándolos incluso por las empresas, pero aprovechando el tema para incorporarlos al mundo real, ¿no? Yo que he seguido muy de cerca ese tipo de temas, porque me parece que el tema de los parques científicos, en general de los parques empresariales, es un tema absolutamente clave, y lo he seguido aquí en nuestro centro científico de la Universidad de Madrid, que como sabes es Complutense, Autónoma, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues al hacer esto me he dado cuenta de que el enfoque no estaba mal. Es decir, allí llegaba una empresa, era una especie de empresa en ciernes, que se instalaba en el parque le daba unas habitaciones, unas oficinas, les ayudaba en el tema correspondiente, y allí más o menos funcionaban. Pero funcionaban, vamos a decir, una vida lánguida, una vida lenta, ¿no? No había ni una conexión de esas empresas nacientes con otro tipo de empresas, ni la mentalidad de las grandes empresas venía tampoco a buscarlas allí. Bueno, eso, cuando ha ocurrido hace 10 años, no estaba bien, pero bueno, era relativamente justificable. Que siga ocurriendo en el momento actual es un desastre absoluto, pero ¿cómo puede ocurrir? O sea, ¿cómo puede ocurrir que esas empresas, esas startups nacientes, no estén absolutamente integradas en la cadena de valor de las grandes empresas? Es que es un absurdo. Sí, que no sean los héroes. Vamos, sí, es que tiene que serlo. Bueno, y eso es lo que diferencia. Ese espíritu, digamos, emprendedor, de lucha, de cambio, está muy claro en Estados Unidos. Hoy día se va desplazando, como tú sabes perfectamente, y en China uno coge las listas de startup de cada año y se encuentra con que cada vez hay más del sudeste asiático, concretamente China, y después llegan los norteamericanos, y para encontrar las primeras europeas te tienes que ir y para encontrar las primeras españolas, no te digo esto. Bueno, pues todo eso hay que cambiarlo, es evidente que hay que cambiarlo. Estamos en ese sentido, vamos, en una situación, yo diría, muy complicada, donde, y además esto es una cosa que yo me parece que es absolutamente clave, cuando a mí me hablan del cambio que se está produciendo en nuevas tecnologías, en digitalización, etcétera, etcétera, en España, y vemos que los indicadores internacionales, pues como digo, estamos en una situación media-baja, tal, y estás hablando del esfuerzo que se está haciendo. Yo creo que la gente olvida una cosa, y es que el mundo se mueve muy rápidamente. Y por lo tanto, si tú te mueves, te puedes quedar igual de atrasado. Es decir, no se trata de moverte, se trata de moverte más rápido que los demás. Si no, no hay forma de entenderlo. Es decir, España, dentro de 10 años, no basta con que se haya apuntado al proceso de cambio. Es que tiene que haberse apuntado al proceso de cambio a un ritmo tal que pueda cubrir el tema. Por eso, noticias como la de que los recursos que se dedican a investigación y desarrollo sean todavía tan escasos, que con respecto al presupuesto sean una parte vamos, la mitad del presupuesto inicialmente pensado, etcétera, etcétera, y que el pasar del 1 y pico al 2% o al 3% del PIB sea casi una entelequia que se ve que no se puede cumplir. Bueno, eso es un desastre absoluto. Es decir, es que si eso ocurre, es que dentro de 5 o de 10 años estaremos otra vez en una circunstancia mucho más grave que el momento actual. Por lo tanto, me parece es absolutamente fundamental. Sí, los países no convergen entre sí. Esto, como no se acelera claro, mucho claro. La última pregunta, y esto es que hay un temor en la sociedad, no sé si justificado o no. ¿El proceso de transformación destruirá o creará empleo neto? ¿Cómo ves el temor justificado de algunas partes de la sociedad? ¿Cómo ves la...? Mira, a mí este es un tema que me importa muchísimo, he pensado mucho sobre él y me preocupa profundamente. Me preocupa profundamente porque creo que hay, digamos,
dos enfoques que son absolutamente dispares. Unos, los que vienen a decir que, bueno, que se destruye empleo, pero se crea empleo, por otra parte, que por lo tanto, visto con una perspectiva general, son dos fenómenos que se equilibran y por lo tanto tampoco es un tema especialmente preocupante. Yo me da la impresión, por todos los análisis que he visto y las cosas que he podido trabajar, etcétera, etcétera, que no es cierto, se van a destruir montañas de puestos de trabajo, montañas de puestos de trabajo. Se van a destruir en el sentido, además, de cambiar, o sea, no es que se destruyan en el sentido de que una cosa se convierta en cero, no es que lo que era va a dejar de ser y por lo tanto lo que estamos hablando no es de un puesto de trabajo, sino de una forma de trabajo, de una forma de actuación. Eso se tiene que producir. Claro, yo leía con mucho gusto estos meses atrás un libro que se ha publicado en Estados Unidos, que a mí me parece absolutamente clave, sobre, digamos, la transformación digital, lo que se ha llevado la transformación, digamos, de la globalización hacia la incorporación no solamente de robots, sino también lo que llaman teleinmigración, es decir, el hecho de que un puesto de trabajo puede estar situado en cualquier país del mundo y eso se ha facilitado enormemente. Todo eso va a cambiar el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo creo que tenemos que ver? Una sociedad en la que se va a producir una destrucción de puestos de trabajo y, muy importante, una sustitución de unos puestos de trabajo por otras muy importante, donde va a haber claramente una serie de personas desfavorecidas por el proceso que se van a encontrar fuera de la evolución. Si tú eso no lo planeas adecuadamente, no buscas los elementos compensatorios, no buscas, digamos, formas de paliar los posibles daños, estás cometiendo un gran error. Yo soy, me parece que lo sabes perfectamente, un gran defensor del cambio y concretamente de la necesidad de incorporarlo a toda la sociedad. Pero estoy convencido de que todos tenemos que ser conscientes de que el cambio tiene sus partes negativas. El cambio tiene una factura a pagar y esa factura hay que saber cómo se distribuye, porque si no puedes encontrarte con una sociedad que termina poniéndose en contra de ese proceso de cambio, lo cual sería absolutamente negativo. Es decir, el cambio tiene que producirse, tenemos que cambiar los puestos de trabajo, por ejemplo, en nuestro país, el tema de el trabajo a tiempo parcial. Pues el trabajo a tiempo parcial evidentemente es una desgracia, no hay duda ninguna. O sea, a nadie le gusta, si no quiere trabajar por horas, el que le contraten por horas. Y sin embargo, bueno, es que no hay forma de pararlo, es que va a ocurrir. O sea, el trabajo a tiempo parcial va a ser una existencia. Los estados tendrán que buscar procedimientos compensatorios, tendrán que buscar remedios, pero hay cosas que se van a terminar imponiendo. El que eso no se haga suficientemente bien y no se, se establezca unas normas de la sociedad en su conjunto que sean capaces de paliar, como decía antes, estos efectos, yo me parece que sería un error tremendo. Hay que producirse el cambio, pero hay que cuidar los efectos del cambio. No es nada fácil esas soluciones que paliarían el asunto, que hay que equilibrarlas con el efecto desincentivador que podría traer. Claro, ahí está. Es un tema, el concepto casi de renta básica de Elon Musk, ¿no? Claro. Es un tema, efectivamente, que da para otra entrevista. Claro, pero fíjate una cosa que es la que me parece a mí absolutamente clave, que todo eso es verdad, que es un reto tremendo, es cierto, pero es que es un reto que además lleva tiempo, mucho tiempo. ¿Has empezado a arreglarlo? No, si no has empezado a arreglarlo, cuando llegue va a ser un desastre. Es que eso tenemos que empezar a pensarlo ya. Si es que no se va a producir, digamos, no es un tema a valorar dentro de los 20, 30 próximos años, no, es que es una cosa que se está produciendo y que dentro de 2 años va a ser totalmente distinto al momento actual y dentro de 4, de 5, de 10 años va a ser una cosa totalmente normal. Tienes que empezar a organizar el tema adecuadamente, ¿no? ¿Qué te queda por decir, Antonio, en este contexto? ¿Algún comentario, algo que No, a mí fundamentalmente casi insistir en lo que te decía ahora mismo desde el principio, y es, en la historia de la humanidad está claro que las innovaciones
cuando se han producido y no al ritmo y con la rapidez con que se están produciendo en este momento, sino incluso en periodos anteriores, te dabas cuenta de que habían surgido movimientos en contra del cambio. Los luditas, digamos, célebres, ¿no? Pero, hombre, es que resulta que el mayo del 68 en Francia, quiero decir, es que es evidente que esto se repite a lo largo de la historia. Las sociedades tienen la necesidad de estimular el cambio, tienen que hacerlo. Estarse quieto en este momento es la ruina de los países cara al futuro. Ahora, si tú no tienes en cuenta las consecuencias y no vas marcando etapas adecuadas, y eso las responsabilidades son fundamentalmente, necesariamente de los Estados, porque las empresas tienen que ir, digamos, a un viento que sopla, pero se tienen que dejar llevar por él, no pueden crear el clima, sino que el clima se lo tienen que dar alrededor, pues están absolutamente perdidos. Por lo tanto, motivar al máximo la innovación, motivar al máximo el cambio, motivar al máximo todo lo que es la transformación digital y sus implicaciones de organización, digamos, de recursos humanos, de todo el tema correspondiente, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta los impactos que va a tener y preveyéndolos con suficiente antelación. Ese es, creo, para mí lo fundamental. Pues muchísimas gracias. Hombre, la verdad que gracias por varias cosas. La primera, por darnos luz. La verdad que se nota que has sido profesor y que eres profesor, ¿no? ¿Cómo explicas las cosas? ¿No eres muy optimista, lamentablemente? ¿O? No, fíjate, no es que no sea optimista, es que el optimismo lo pierdo cuando veo el ritmo al que se va. O sea, yo sería optimista si en este momento viera mucho ritmo y estuviéramos atrasados, porque diría que estamos avanzando hacia donde tenemos, aunque fuera un poco con retraso. No, es que no veo yo una reacción de la sociedad al nivel del desafío que tenemos. Y ver esas oportunidades y no aprovecharlas es que le carcome a uno por dentro, ¿verdad? Claro, es una cosa... Bueno, gracias por eso, gracias por todo tu trabajo, por el tema de la medición y el trabajo extraordinario que haces de poner en negro sobre blanco muchas cosas. Muchísimas gracias por darnos luz en eso. Y bueno, para encontrarte, en Twitter eres muy activo, publicas regularmente, además artículos que seguimos mucho. Y además, en Twitter es que me sirves como fuente de cosas que lees, porque es que vas muy adelantado en eso. O sea, lees... Procuro hacerlo. Una de las cosas que... Divulgas muy bien. Una de las cosas que yo hago, ayer mismo lo tuve que hacer. Ayer era un tema, o ayer o antes de ayer, era un tema de la marcha de la economía española y unas personas que decían que la economía española, digamos, estaba totalmente recuperándose en cuanto a ritmo durante el primer trimestre y que había que ser muy optimista y tal y cual. Y yo lo retuiteé. Y de pronto una de las personas que me leen dice, hombre, ¿no te parece que es demasiado optimista y tal? Y tuve que explicar algo que ya he explicado varias veces. Y es que cuando yo retuiteo una noticia no quiere decir que la comparta. Quiero decir que quiero que el que lee las cosas tenga una visión amplia. Y lo mismo puedo poner esa noticia que la contraria. Es decir, esta es la situación. Yo te doy después te doy mi opinión, pero te doy las opiniones de los demás para que tú lo pienses y reflexiones y tomes tu propia posición. Eso es lo que yo creo que tiene de interés el tema, ¿no? Sí, no, es que muchas veces porque retuiteas algo parece que estás de acuerdo, no estás ni de acuerdo ni no de acuerdo. Es que no es entender la red social, es una cuestión de... Pues bueno, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, pues ya nos seguís regularmente, sabéis que nuestro propósito de transformación masiva es mejorar el nivel de bienestar de la sociedad con el uso útil de la tecnología. Si es tecnología tienes que contarlo, que me gusta mucho esa frase. Nos seguís, pues ya sabéis, en vídeos, en los podcasts, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas. Y bueno, pues hasta otro día desde la Universidad Autónoma de Madrid en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.